Tenemos el gusto de recibir al doctor Cirilo León Vega, quien nos visita desde el Politécnico y le damos la más cordial bienvenida. Él es el doctor en Ingeniería de Sistemas y el día de hoy nos trae la plática Distribución de frecuencias para el Sistema Satelital Mexicano. Y bueno, pues lo dejamos con usted. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Patricia Valderas y a la maestra Rosa Laura Vergara por su labor que han hecho de este seminario de pensamiento sistémico y análisis de sistemas continuamente durante 5 años. Entonces, pues mi reconocimiento, ¿no?, a esa gran labor que con mucha dedicación y con mucho amor y con mucho profesionalismo ustedes han venido desarrollando en el área de la Academia Mexicana de las Ciencias de Sistemas. Y hoy me toca presentar, también les agradezco de la invitación, de haberme invitado en estas instalaciones de la sección de graduados de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de México. Mi ponencia es distribución de frecuencias para el sistema satelital mexicano. La distribución de frecuencias en el mundo, pues podríamos decir que está saturada para los satélites que están en órbita. Estos satélites son los que proporcionan y reciben información como son video, datos, sonido, etc. Y bueno, hay de diferentes tipos de satélites. Los satélites de investigación, los satélites que transmiten, por ejemplo, radio, televisión, internet, telefonía, etc. Y bueno, se encuentran a diferentes alturas. Como podemos ver en la pantalla, se encuentran a una altura media, a una altura baja y a una altura que se conoce como geoestacionaria. Diferentes países tienen pues asignadas órbitas para poder operar sus satélites, y estas órbitas pues se encuentran distribuidas de manera inequitativa. En los países que pues han acumulado más órbitas son los Estados Unidos, Rusia, China, y posteriormente ya cuando las órbitas se saturaron, ya pues como que se reglamentó por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ahora pues es muy difícil conseguir esas bandas de frecuencia. Esa es una situación que pues se requiere resolver. Por esa razón nosotros pues buscamos la forma a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a través del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, pues buscar algunos nichos de oportunidad para presentarlos en la Conferencia Mundial de Radiodifusión que se va a llevar a cabo en el año 2019. Si podemos pasar a la otra. México tiene asignadas 5 órbitas satelitales por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 3 la está operando la empresa Eutelsat, que es una compañía francesa, y ella es la que tiene la concesión. Otra, la empresa QuetzSat. Dentro de los servicios que presenta la empresa QuetzSat es la televisión que conocemos como de la empresa Dish.
Y bueno, pues el gobierno mexicano también comparte con la empresa Eutelsat las órbitas que Eutelsat maneja, y pues tiene también dos satélites, el satélite bicentenario y el centenario. Estos satélites son geoestacionarios, es decir, giran en forma circular o en forma de una circunferencia alrededor de la Tierra. Por lo que entonces se da el fenómeno de que parece que están fijos, parece que están estacionados y que no se mueven, pero se están moviendo a grandes velocidades porque están en sincronía con el movimiento de rotación de la Tierra. Esa es la razón por la cual nosotros vemos que aparentemente están estacionarios y están en un punto fijo. Con 3 satélites de estos podemos cubrir todo el globo terrestre. Pero bueno, pues la Unión Internacional de Telecomunicaciones asigna esas órbitas, y en el caso de México nosotros podemos cubrir todo el continente americano a través de los satélites que maneja o que tiene la concesión la empresa Eutelsat. Sí, pasamos a la otra. Las frecuencias que manejan los satélites, pues son diferentes. Los de la banda L, que están a 1.2, no alcanzo a ver, pero bueno. 1,2. La banda S a 2.4, la C a 4.8 GHz. De 8 a 12. La X de 8 a 12, de la KU de 12 a 18, la K de 18 a 27 y la K de 27 a 40. Podemos pasar a la otra. Esta es, nosotros comenzamos a tener la concesión por parte de la Unión Internacional de Comunicaciones en 1985. En 1985 se lanzaron 2 satélites, el satélite Morelos 1 y el satélite Morelos 2. Posteriormente, bueno, esos satélites los tuvimos que cambiar, y ya para 1994 ya teníamos la concesión de 3 satélites, entonces se mandaron a construir esos satélites y se lanzaron, y esos satélites fueron conocidos como Morelos, como el Solidaridad 1 y el Solidaridad 2. Y bueno, pues como teníamos una concesión más, pues entonces se mandó a construir otro satélite, pero en 1976 se empezó a vender el sistema satélite mexicano a Satmex, y entonces pues Satmex ya se le vendieron las 3 posiciones, y entonces se tuvo el Satmex 5, el Satmex 6 y el Solidaridad 2. Posteriormente, bueno, Satmex tuvo algunos problemas y vendió esa concesión a la empresa Eutelsat, y entonces ahora pues estamos en esa situación de que Eutelsat maneja los 3 satélites, maneja las posiciones 114.9, 113 y 116.5. Hay otras concesiones que la Unión Internacional de Telecomunicaciones le ha asignado a México, pero esas órbitas solamente cubren parte del territorio mexicano. Entonces, como se nos ha dificultado sustituir los satélites, porque si ustedes se acuerdan, el satélite centenario pues explotó
Kazajistán, Rusia, y entonces pues el gobierno mexicano debía tener 3 satélites, o sea, el satélite Centenario, el Bicentenario y, y el Morelos 1. Sin embargo, pues nada más se quedó con el Centenario y con el Bicentenario, debido a que pues no hemos podido cubrir, eh, no hemos podido tener satélite pues, para tener mayor eficiencia en los servicios que queremos proporcionar a la sociedad, al país. Bueno, pues si nos pasamos a la siguiente. Para ello, entonces, lo que se está haciendo es que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que antes era la COFETEL, es la que pues ha realizado una convocatoria en donde invita a participar a las personas que quieren trabajar en esta parte de la regulación, de la gestión de frecuencias, debido a que están saturadas. Entonces es necesario investigar, es necesario analizar, es necesario discutir las propuestas que se deben de llevar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y vuelvo a repetir, esa conferencia se va a hacer en 2019, es la Conferencia Mundial de la Radio de Comunicaciones. Entonces, en estas reuniones es un comité, el que se denomina Comité para la Distribución de Espectro Radioeléctrico, está trabajando arduamente para ver qué necesidades tenemos y de ahí solicitar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones pues llevarles la propuesta y entonces pues este organismo que depende de la Organización de las Naciones Unidas pues se encargará ya de ver, de analizar la propuesta y en todo caso pues aceptar o rechazar las peticiones. Esto que se hace en México pues también se hace en cada uno de los países interesados, ¿no? Y bueno, pues quien lleve mejores propuestas, quien las gestione mejor o que realmente sean factibles para un país determinado o para una región determinada, así es como trabaja la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero aquí nosotros hemos estado trabajando y entonces en este comité participa la Agencia Espacial Mexicana, participa la Universidad Autónoma de México, participa el Instituto Politécnico Nacional, participa el INAOE, participan las universidades de todo el país y los tecnológicos de todo el país. Todo el que quiera participar puede hacerlo. Lo hace a través de la página que sus siglas son CTER, que es Comité Técnico para la Distribución de Espectro Radioeléctrico. Toda la persona que quiera trabajar puede hacerlo y entonces se hacen las discusiones, se hacen los análisis, se hacen las investigaciones correspondientes y creo que esa es una forma en la que todas las empresas deben trabajar, porque de esa manera sí podríamos tener el desarrollo tecnológico que tanta falta le hace al país. Por ejemplo, esto lo podríamos llevar a Pemex, ¿no? En donde también haya un comité, ¿no? Ahora sí que de la población, en general, porque en este comité para la distribución de espectro también está la industria, están todos los organismos y las asociaciones de empresarios y todo. Y se están viendo en todos los problemas reales que tiene, por ejemplo, lo que tiene Quetzal, los problemas que es una de las concesionarias, aunque tiene una órbita, pero es una concesionaria, ¿no? Nosotros nomás tenemos 5 órbitas, ¿no?
la tiene Quetzat, la tiene Eutelsat, ¿qué problemas tienen ellos? Entonces, pues ellos están participando. Y entonces lo que hemos encontrado es que actualmente estos satélites que están, digamos, los geoestacionarios a 37,000 kilómetros de altura sobre el Ecuador, ¿no? Sobre el Ecuador, por esa razón, están sobre el Ecuador porque a esa altura del Ecuador el satélite puede girar en forma de circunferencia. En cambio, si no está sobre el Ecuador y está a una altura menos de 37 kilómetros, los satélites circulan, hacen una elipse y entonces, pues ya es otra cosa, o sea, ya no podemos tener, digamos, enfocar a un punto fijo, ¿no? Así nosotros decimos, bueno, que enfoque a un país, a la mitad del país, o que enfoque a un continente, ¿sí? Y entonces, por esa razón también ha habido propuestas aquí en México de que pues se cree una base de lanzamiento espacial, por ejemplo en Chetumal, y porque estamos muy cerca del Ecuador, nada más tendríamos competencia con la Guayana Francesa, pero estamos mejor ubicados que Estados Unidos, que China y que Japón. Por eso los rusos consiguieron un espacio en la Guayana Francesa y de ahí ellos pueden pues, lanzar sus satélites o lanzar los satélites de otras naciones, porque ya es una empresa, ¿no? Tienen empresas que se dedican a lanzar satélites que otros países no lo pueden hacer. Entonces, si nosotros construimos una base de lanzamiento, ahora, ¿se puede decir que eso es costoso? Pues no, porque una base de lanzamiento le costó a Rusia en la Guayana Francesa alrededor de 360 millones de dólares. Y nosotros para lanzar 3 satélites que uno tronó, gastamos 1.600 millones de dólares. Entonces, pues sí hay dinero. Ahora, ¿qué más necesitamos? ¿Experiencia? No, pues desde 1957 la Universidad Autónoma de San Luis Potosí envió un cohete al espacio cuando Estados Unidos había mandado, cuando Rusia había mandado el Sputnik 1 y antes, 3 meses antes de que Estados Unidos mandara su primer satélite, el Explorer 1. Entonces nosotros sí tenemos experiencia, ¿no? Lo que pasa es de que, pues no nos hemos desarrollado. En 1962 se creó el Instituto Mexicano de las Comunicaciones, ¿no? Y lo creó Walter Cruz Buchanan y Menos de Curro, ¿no? Y bueno, pues tenían investigadores, tenían profesionistas, tenían técnicos y tenían laboratorios, ¿no? Entonces, sí hay. Nosotros ocupamos el 16º lugar en investigación a nivel internacional en artículos de publicación, en artículos publicados. De 200 países que hay en el mundo aproximadamente, pues tenemos un buen lugar, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Lo que nos falta es integrar la investigación científica básica y aplicada en las empresas. Por eso digo que este comité en donde participan todos, ¿no? Y están viendo cuáles son los problemas reales, es enfocar, digamos, la investigación de manera sistémica de acuerdo con las metas, objetivos y estrategias de mercado de las empresas, ¿no? O sea, cuáles son las necesidades de acuerdo con mis estrategias, cuáles son las necesidades de acuerdo con mis metas, de acuerdo con mis objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que necesito, ¿no? Es el mundo real, ¿no? Y entonces eso hay que integrar sistémicamente y lo que está haciendo el IFETEL a mí me parece pues un buen principio, ¿no? Para que nosotros nos podamos desarrollar tecnológicamente, porque ahí van todas las ideas y todas las necesidades que se requieren, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta que, porque estos satélites, bueno, ya para terminar con la base de lanzamiento, entonces la podemos construir y entonces ahí
si construimos la base de lanzamiento, entonces va a haber empresas que se acerquen allá a esa región para construir satélites, porque conviene que estén cerca de la base de lanzamiento. Y nosotros, por ejemplo, construimos el satélite Centenario y lo construimos en Estados Unidos y lo llevamos hasta Rusia para que lo lanzaran y se queman. Entonces, pues como que no es negocio, ¿no? Entonces, y además, pues es una región en que hasta para cuestiones turísticas, una adaptación turística, pues hasta ahí tendríamos ganancias, ¿no? Para que pasaran a ver la base de lanzamiento, para que visitaran otras regiones, etcétera, etcétera. San Luis Potosí entonces la lanzó. Lanzó su primer cohete. Cohete. El primer cohete espacial. De ahí en 1962 empezaron Méndez de Curro y Walter Cruz Buchanan a lanzar una docena de cohetes y globos espaciales. Pero esas plataformas no sirven para los satélites. Esas, lo hicieron con fines académicos. Lo que pasa es que todo lo hemos hecho con fines académicos y no hay, digamos, un aterrizaje con el sector productivo. Entonces ese es nuestro problema, porque las investigaciones se quedan en la UNAM y en el Poli, y nada más el investigador se la sabe, ¿sí? Porque, bueno, hay ahí alguna relación de proyectos que nadie las lee, ¿no? Entonces se requiere conectar con el sector productivo. Entonces esto que se está haciendo en el IFETEL, donde sí se están viendo cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, cómo están saturadas las bandas de frecuencia, porque ya hay saturamiento. Entonces ese es un problema. Y bueno, como que la tecnología ha rebasado a la gestión administrativa, porque, por ejemplo, los satélites geoestacionarios que tenemos, que están en órbita, y que México es el concesionario, y que la tiene Eutelsat y Quetzat, ¿no? Y el mismo gobierno mexicano que tiene dos, son muy pesados y muy caros. Entonces pesan alrededor de 500 kilogramos, ¿no? En cambio, las universidades y otras instituciones y también la misma industria han empezado a desarrollar satélites pequeños, satélites que pesan 2 kilos, 1 kilo, hasta gramos. Y entonces eso va a sustituir a los satélites que actualmente existen, que son los encargados de transmitir radio, televisión, voz, datos, internet, etc. Esos los van a sustituir, pero no está todavía regularizado. Apenas a nivel mundial hay ciertos experimentos con bandas, con algunas bandas como la X y la S. Entonces esperamos que ahora en esta conferencia que se va a llevar a cabo en 2019 en Ginebra, Suiza, pues ya se lleven propuestas para regularizar la puesta en órbitas de satélites, de tal manera que se les asigne ciertas frecuencias y se haga toda una distribución del espectro satelital para evitar las interferencias, porque ahorita, bueno, pues son unos cuantos y como que no hay problema, y como que a nivel de juego, bueno, a ver, mientras no interfieras, pues aviéntalo, ¿no? Pero no, hay que regularizarlo, y hay que regularizar pues la comunicación con el satélite, que es, bueno, hay que desarrollar tecnología para tener la comunicación con el satélite, para poder tener su control y para que tener la información y luego distribuir la información. O sea, es todo un sistema de comunicaciones que hay que avanzar en la frecuencia que ellos van a manejar, y hay que avanzar en la tecnología que es necesaria para su control, porque como que ahorita la universidad, la UPAEP de Puebla, el INAOE, están construyendo satélites, pero es su construcción. Pero ¿cómo lo vamos a controlar? Toda esa infraestructura falta, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar toda su información, ¿no? Entonces, en eso estamos, y esas son las propuestas que se van a llevar a la Conferencia Mundial
de radiocomunicación. ¿Cuándo va a ser eso? Va a ser en el año 2000, en el próximo año, no sé en qué fecha, pero va a ser en el año 2019. Y bueno, y de otras bandas que también están saturadas, por ejemplo la banda KU, la banda C, que son las que manejan los satélites geoestacionarios, están muy saturadas. Entonces ahorita se está viendo cuáles son los nichos de oportunidad para la banda K, que son ya muy altas frecuencias. Y entonces, si pasamos a la... Nos pasamos a la otra. Sí, pues ya lo También a la otra. Estas son las bandas que en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 son 11 bandas de frecuencia que la Unión Internacional de Telecomunicaciones dijo, bueno, vamos a analizar estas bandas, son 11 bandas, ustedes pueden contarlas, son 11, ¿no? De la 24 a la 25, de la 24.25 GHz a 27.5 GHz, 37 a 40.5 GHz, 42.5 a 43.5 GHz, 45.5 a 47 GHz y así sucesivamente. Son 11 bandas de frecuencia en las que hay posibilidades de utilizarlas, aunque algunas de ellas ya tienen algunos servicios. Entonces, pero pueden proporcionar algunos otros servicios, lo que se está viendo, de que pudieran proporcionar otros servicios aparte de los servicios que están dando actualmente, ¿sí? Y bueno, pues las que no tengan servicios, bueno, pues habría que buscar la manera de ver en qué servicios pueden ser utilizadas para los diferentes países, para las diferentes regiones, etcétera, etcétera, que ya le corresponde a la Unión Internacional de Telecomunicaciones administrarlas. No. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. En otra ocasión de las pláticas que con las que nos agasajó, ¿verdad? Vi que tenía las bandas así en color ilustradas, ¿no? Mi pregunta siempre era si son por dispositivo o por satélite, o un satélite tiene la capacidad de que se usen varios relación de frecuencias. Un satélite puede utilizar cualquier frecuencia, pero ahí el detalle es de que si yo te asigno una frecuencia que ya está usando otro, no lo puedo hacer, porque es como un cajón, como un estacionamiento, cada quien tiene su cajón. Entonces, pues no hay cajones en este estacionamiento, vete al otro que tiene otras características, ¿sí? ¿Sí? Allá hay lugar, ¿no? Entonces, no, pero aquel no me sirve, bueno, pues entonces, pues espérate, porque pues ya no hay, ¿no? Pero un satélite puede trabajar a las frecuencias que se requieran. Ah, muy bien. Sí. Pues muchas gracias, doctor. Maestra. Me parece muy interesante desde el punto de vista sistémico el trabajo que están haciendo como comisión, que es, como decía, es algo que se podría usar en otras dependencias. Que se debe usar. En otros problemas que se debe usar en todas las áreas. Por ejemplo, se puede usar en cómo hacer producir al país de alimentos. Y donde participa la sociedad. Y la sociedad, ¿quiénes somos la sociedad? Pues todos los que egresamos de las instituciones somos de la sociedad y debemos de retribuir a las instituciones pues, la educación que nos dieron, ¿no? Y así todo el que le interese, no necesita ser doctor, sino hay mucha gente que pues tiene mucha capacidad y que se mete a estudiar y a hacer cosas, pues son los recursos o el capital humano pues adecuado para el desarrollo tecnológico. Pero esa diversidad y esa heterogeneidad de personas que están opinando
en su opinión, ha enriquecido o ha dificultado? Yo creo que toda discusión, y eso es, por ejemplo, en las tesis, doctora, Exacto. en las tesis, cuando se termina una tesis, se pone conclusiones, discusiones y recomendaciones. Las discusiones son importantísimas, ¿no? Hay que coordinarlas, pero son importantísimas porque son enriquecedoras, ya que llevan los puntos de vista de diferentes personas y la forma de enfocar los problemas de diferentes personas. Esa es una instancia. ¿Y qué opinas sobre que el carácter, el rol de los académicos de todas las instituciones como el POLI y la UNAM cambiase a ser árbitros o jurado de todos esos proyectos gubernamentales que es necesario impulsar, pero que no están estructurados en una visión sistémica de una política nacional? O sea, porque yo no veo que la haya, ¿no? Entonces, es como revertir un poquito cómo se hace a nivel de gobierno. Si debe haber una política de Estado, o sea, una política de Estado es, por ejemplo, Cárdenas expropió el petróleo y dijo, bueno, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no necesita, como dice el MIT, no necesita ser genio, ¿no? ¿Y cómo le voy a decir si ya expropió el petróleo, ahora quién me va a ayudar a industrializarlo? Aquellos no me están enojados, ¿no? Entonces yo lo que hago es crear el Instituto Politécnico Nacional para que se haga el desarrollo, para que se procese el petróleo. Y bueno, se creó el Instituto Politécnico Nacional y la política de Estado cambió, nomás saquemos petróleo y lo vendemos. Y nos evitamos broncas y el Politécnico pues ahí se quede. Pero no nomás se queda el Politécnico, se quedan todas las instituciones, se queda la UNAM, se queda el TEC de Monterrey, las privadas, todo el mundo se queda en el mismo sistema. Por eso cuando dicen, ¿cuál es mejor, el TEC de Monterrey o el UNAM o el Poli? Yo creo que todos estamos en el mismo sistema, que no estamos conectados al sector productivo. Entonces, ¿cómo se puede decir que uno es mejor que otro, ¿no? ¿Mejor en qué? Mejor en tener más proyectos, pues sí, la UNAM, ¿no? Y bueno, claro, hay diferentes formas de calificar. Por ejemplo, la UNAM ocupó el segundo lugar en América Latina, ¿no? En calidad, ¿no? Y acaba de subir otros puntos. Y acaba de subir a nivel mundial, ¿no? Creo que es 113, ¿no? Pero bueno, eso es viéndolo desde ciertas particularidades. Pero sistémicamente, en forma general, pues no estamos aterrizando con el sector productivo. Y eso es lo que nos ha llevado a la delincuencia organizada. Eso es lo que nos ha llevado a que los políticos son peor que la delincuencia organizada porque están saqueando al país, porque no están involucrados en algo, en un propósito, en un objetivo, ¿no?, de desarrollo tecnológico. ¿Qué hacemos? Pues hacemos esto, que está más fácil y agarramos nada más y nos lo llevamos. Pero si estuvieran todo el mundo enfocado en el desarrollo tecnológico, eso no tiene importancia, saquear al país. Vamos a ver cómo podemos industrializarnos y esto y lo otro, ocupados pues, ¿no? Pero cuando no hay ocupación, el ocio pues nos lleva al retroceso, ¿no? Eso verlo desde una forma sistémica es cuando por ejemplo dicen, no, pues el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Pues sí, porque no tenemos ese tormento ruso, llenar un barril sin fondo, ¿no?, para que te desquites mentalmente. Bueno, pues ojalá cambien estas situaciones. Estamos en un momento histórico interesante. Bueno, a ver qué pasa. Y entonces la política de Estado sí debe ser esa. O sea, una reforma, como hubo tantas reformas, una reforma de desarrollo tecnológico. Dijeron una reforma energética, pero la energética ¿en qué consistió? En que yo estaba sacando petróleo, pero ahora pues voy a dar chance a que todo el mundo que quiera, todas las naciones que quieran, o todas las empresas que quieran del mundo, que vengan y que me ayuden y que me den una lana. Esa no es reforma energética.
La reforma energética se debió de haber encaminado hacia el desarrollo tecnológico. Ujú. Sí, pues sí, crear fuentes de trabajo para los nacionales, riqueza en sí para el país, ¿verdad? Que Riqueza, y entonces pues evitaríamos devaluaciones, evitaríamos muchísimas cosas, pobrezas, disminuiría la pobreza, disminuirían los conflictos políticos, económicos y sociales. Pues sí. De todas maneras, invitamos al público que intercambie ideas con ustedes, con usted, que es el objetivo del seminario, el intercambio de ideas. Y entonces, cuando se suba su presentación, si no las quiere compartir, le ponemos el correo electrónico y que ojalá reciba usted alguna interacción que nos gustaría saber y conocer si sí hubo quien intercambiara ideas con usted. Y le agradecemos muchísimo. Gracias, doctora. Gracias.